Luego de mucho tiempo vamos a volver a escuchar y analizar al queridísimo príncipe kazajo Dimash Kudaibergen, esta vez con una presentación en vivo de su canción When I've Got You que hizo en el Voice Beyond Horizon, que tengo entendido que es un programa de talentos, de canto específicamente, así que cualquier comentario al respecto es más que bienvenido debajo en la caja de comentarios. Así que vamos a ver con qué nos encontramos, que por lo que veo su hermano Mansur está en la guitarra, que es un eximio músico al igual que el mismísimo Dimash. Bien, tiene un comienzo como muy Arctic Monkeys. De repente, fíjate la saturación que tiene la guitarra, que suena como muy opaca, muy oscura. Fa menor, una tonalidad que ya le hemos escuchado a Dimash y que le queda muy bien porque le permite tener una amplitud térmica vocal, como me gusta decir en este canal, respecto de la utilización del registro, es decir, que puede cantar muy agudo y muy grave, pasando por los maravillosos y prístinos medios que tiene justamente para hacer lucir su voz, que debería empezar a cantar ahora. Es una canción, pero tremendamente seductora. Fíjate que arranca muy suavemente y se escuchan solamente los golpes de la batería cuando entra una parte del riff de la guitarra. Todo empieza como muy tranquilamente, con muy pocos ánimos, para que la voz de Dimash pueda ser entonada muy suave y parsimoniosamente y que vayamos adentrándonos en el clima de la canción paso a paso, que es algo que ya le hemos escuchado mucho a él y que como performer vocal la tiene muy clara, honestamente. Y fíjate cómo juega con las dinámicas inmediatamente, de poquito, de muy poquito, va creciendo un poco, se queda ahí y vuelve otra vez. Es como que va creciendo por oleadas, como si fuera el mar que de a poco va adentrándose un poco más en la costa y va erosionando la arena para que podamos dilucidar la frescura de su voz. Qué metáfora más rebuscada, pero se entendió. Respecto a los acordes, Fa menor, Re bemol mayor, es una tonalidad compleja, poco escuchada en el pop o en el rock en general, pero sabemos que Dimash, además de ser un tremendo cantante, tremendo músico, porque es multiinstrumentista además, para mí es, dentro de toda esa órbita, es un excelente compositor, porque sabe muy bien cómo aprovechar sus propios recursos físicos, corporales, en términos vocales, y poder dosificar toda esa información a lo largo de una canción para conservar nuestra atención constantemente. Y fíjate cómo de a poco también hace interceder algunos agudos muy solapadamente. Es algo que le hemos escuchado mucho y como siempre te recomiendo que utilices auriculares para tener una experiencia más inmersiva sobre lo que estamos escuchando, sobre todo para esta clase de música que tiene tanta dinámica, es decir, que canta muy suave en algunos momentos, muy fuerte en otros, y que si uno lo escucha desde el dispositivo móvil o teléfono celular, quizás se pierden estas cosas, sobre todo porque Dimash tiene una voz grave muy clara, que incluso se puede escuchar en un teléfono celular, pero me parece mucho más provechoso hacerlo con unos auriculares o unos parlantes hogareños, aunque sea en la televisión o en la computadora, para poder disfrutarlo mucho más. Y fíjate, si estás utilizando auriculares, que aparece una voz secundaria. No sé si es alguno de los coristas, porque no llegué a ver a toda la banda, pero fíjate cómo de a poco va adentrándose toda la banda, pero se escucha una voz que está cantando una octava por debajo. Es decir, si la voz de Dimash está acá, se escucha otra voz que está en la misma nota, pero una octava hacia atrás. Y fíjate que puede ser que esté sobregrabada o que haya una persona que le esté duplicando la voz. Claramente Mansur no es, porque solamente está con la guitarra y lo hace muy bien, es muy prolijo y tiene un muy buen sonido. A eso ya es más una opinión de músico en particular, pero tiene un muy buen sonido de guitarra, por lo menos en todas las canciones que lo he escuchado tocar. Me parece que tiene un trabajo de audio muy interesante. Tranquilamente podría cantar gospel, jazz, absolutamente todo. Sabemos que Dimash es tremendamente prolífico y puede ser absolutamente todo lo que quiera. Y fíjate que respecto a los acordes también está utilizando pocos recursos, pocos acordes.
Y eso es lo interesante de Dimash, que con muy pocos elementos puede crear grandes canciones, sobre todo porque tiene su tremenda voz que es muy trabajada. No es algo con lo que se nazca naturalmente. Uno puede tener cierta predisposición, pero cuando uno lo escucha a Dimash puede percibir que hay mucho trabajo interior. Y acá no hay una cuestión mística, sino que ha trabajado mucho en el instrumento más difícil que tenemos de trabajar los seres humanos, que es nuestro cuerpo, y particularmente en términos musicales, nuestra propia voz. Y eso es algo que él lo tiene muy pero muy claro. Y además fíjate que es una canción que suena a un rock de los 50, no tiene como esta onda tan, tan, taratan, sobre todo porque no está en un compás que conocemos como 4/4, sino que por lo que estoy escuchando está en 12 octavos, es decir, cada pulso, cada tiempo, en vez de subdividirse en 2, se subdivide en 3. Con lo cual acá que estamos en el estribillo, tan, tan, y hay una parte muy interesante que hace dominante para ir al primer grado. No me voy a poner muy técnico, pero quiero que sepas que Dimash sabe mucho de música y aplica un recurso por canción, pero es más que suficiente para hacer que sea una buena canción. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Esa es la voz clara y aguda de Dimash que tanto nos gusta, que es tremenda. Como te dije, cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en la descripción. Si mal no recuerdo, esta canción ya la había escuchado, creo que en su versión, no de disco, pero sí en versión de estudio. Y por lo que vi, Dimash hace poco en Instagram publicó una serie de fechas que va a hacer en Sudamérica. Hasta donde lo vi, que fue hace un par de días, no aparecía Buenos Aires, lo cual me parece llamativo. Yo tengo la esperanza de que Dimash va a pasar por Buenos Aires para que lo podamos ir a ver. Así que hay que ir escribiéndole a Dimash diciéndole, che, pasa por Buenos Aires. Pero como era una gira que había varios países de Sudamérica en los que iba a estar, no aparecía Argentina. Teniendo en cuenta que el fandom de Dimash, los queridísimos Dears, son muchos en Argentina porque seguramente haya alguien de Argentina que esté viendo este video. Así que hay que ir escribiéndole a Dimash para que se pegue una vuelta por acá y lo podamos ir a ver. Y en una de esas, ¿quién te dice? Bueno. Ahí hizo el mismo gesto que le habíamos escuchado cuando hizo la canción del Quinto Elemento, que si no viste ese video te lo dejo por acá arriba o debajo en la descripción, donde clava el agudito ahí muy solapadamente, pero muy bien colocado, afinadísimo, súper bien entonado y delicado. No tiene que forzarse para poder llegar hasta ahí, sino que es casi como un hipo musical, pero que queda muy, pero muy bien, y la verdad que es un maestro a la hora de hacer eso. Fíjate que acá Mansur empezó a hacer un solo, pero en mi opinión debería haber cambiado un poquito el audio ahí, porque queda muy apagada la guitarra muy atrás, o quizás a la hora de mezclarlo lo dejaron todo parejo para que la voz de Dimash se destaque naturalmente, pero como esta es la parte del solo de guitarra, tiene que ir al frente, tiene que pasar al frente, y yo lo escucho un poco opaco, porque claro, sigue con el mismo audio que veníamos escuchando desde el principio de la canción, que a la hora de hacerlo sobre las estrofas, queda muy bien porque Dimash puede cantar tranquilamente. Y de hecho creo que está utilizando la armonía, es decir, los acordes de la estrofa, para poder solear, para poder tocar encima de eso. No, es un tremendo guitarrista, la tiene atadísima también Mansur. No sé qué comen la familia Kudaibergen para que todos sean tan buenos artistas. La verdad que me gusta mucho esto. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Y no sé por qué Dimash apareció con un caballo. Si tenés alguna explicación o sabes algo sobre el videoclip que va aparejado a esta presentación en vivo, por favor acláramelo, porque apareció un paisaje bellísimo y Dimash a caballo, pero no entiendo el por qué. Sin embargo, queda bien. Épico. Efectivamente, utilizaron las estrofas para solear y para volver a lo que es el puente que va preparando el crescendo de intensidad para ir nuevamente hacia el estribillo y nos estamos acercando al final de la canción. Otra vez,
Es maravilloso esto y vamos a seguir escuchándolo. Creo que no ha publicado muchas canciones nuevas, pero si hay alguna canción nueva que todavía no hayamos reaccionado y analizado de Dimash, por favor, déjalo escrito debajo en los comentarios. Maravilloso y épico todo. Quiero que lleguemos al final de la canción, luego voy a quedarme escuchándola. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Cualquier apoyo que quieras darle al canal es más que bienvenido, dejando tu like, un comentario, suscribiéndote al canal si todavía no lo hiciste, o bien formando parte de la comunidad del canal, haciéndote miembro del mismo, donde vas a poder solicitar tus reacciones, análisis específicas sin estos cortes comerciales. Pero la canción finaliza de la siguiente manera. Ahí se escuchó lo que te decía de ese acorde que generaba tensión, que le llamamos acorde dominante, porque lo que hace es crear tensión para luego reposar en el acorde tónica, que en este caso es Fa menor. Y algo que me llama la atención, en esta canción no ha modulado, es decir, no ha cambiado de atmósfera sonora, sino que ha tenido un leve paso por algún acorde y otro, pero todos dentro de la misma escala. Algo que es muy habitual, pero sabemos que Dimash, como gran compositor que es, y de hecho, si mal no recuerdo, en The Story of One Sky, que para mí es una pieza bellísima, pasa por distintos lugares. Si no viste ese análisis, te lo dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Hermoso todo, me ha gustado muchísimo volver a escuchar y analizar en esta ocasión a los hermanos Kuda y Bergen. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.